como en los días de Pentecostés. Palabra, poder, milagros, señales y prodigios. El Evangelio de Jesús. Con el pastor Esaú Méndez. Sana doctrina, apología, liberación, sanidad y la figura del Espíritu Santo del fuego. Comenzamos. Bien, amigos, vámonos con todo para la gloria del Señor. Ya estamos conectados. Aleluya. Muy bien, sean bienvenidos a esta transmisión. Hoy estamos saludándoles en el amor de Cristo, esperando que se encuentren todos muy bien. Vamos a compartir con ustedes un poquito estos videos, así que vamos a hablar un poquito acerca de Daniel 7, la venida de Jesucristo, el Señor, el Mesías. Hemos estado escuchando cómo varias de las sectas están diciendo que el Mesías es un rabino normal. Usted debe de saber, por ejemplo, que los judíos hoy no tienen claro qué Mesías quieren. Incluso cuando Cristo vino no tenían claro eso. Algunos esperan a un líder sacerdotal, otros esperan a un Mesías político que va a venir a destruir a sus enemigos, a botar cabezas, para darle la supremacía a un solo pueblo. No están de acuerdo, ni siquiera los rabinos de la historia están de acuerdo. Incluso algunos rabinos que llegaron a pensar de una forma que le daba prácticamente el crédito a Jesús, fueron borrados, quitados, eliminados sus comentarios, porque recuérdese usted que la historia hebrea ha sido manipulada, sobre todo en el judaísmo moderno, basado en hombres como Maimónides, Rashi y todos esos que resurgieron apenas. Entonces, todo el judaísmo actual está influenciado por una corriente rabínica que realmente está fuera de la Biblia. Por eso es importante que leamos la palabra de Dios. El Mesías ya vino, Jesucristo. Daniel capítulo 2 dice que Dios cambia las eras y los tiempos. También dice Daniel capítulo 2 que Él es el que pone reyes y quita reyes. ¿Por qué tuvo que haber un cambio? Porque recuerde usted que Israel rompió el pacto. No hay pacto. Como no hay pacto, entonces no hay rey. Acuérdese que parte de la promesa, parte de las condiciones más bien que Dios puso es que si ellos cumplían y seguían y obedecían la palabra, entonces Dios iba a hacer que su reino prevaleciera, no iba a faltar rey en el trono, bendiciones y todo esto. Sin embargo, Israel falló. Israel dice que cometió prostituciones, abominaciones, iniquidades, maldades, la lista es larga. Y no solo una vez, Dios estuvo dando oportunidades, sin embargo, el corazón de la gente era hacer lo malo. Por eso es que el pacto, como dice Jeremías, el pacto lo rompieron aquella generación. Por lo tanto, al estar roto el pacto, Dios ya no está obligado a cumplir porque Israel falló. Dios no falló, el que falló fue Israel. ¿Cuáles son las evidencias proféticas? Que el día de hoy Israel fue exiliado, tuvo la destrucción del templo. Lucas 9, 41 al 44 dice por qué. Jesucristo lo profetizó y sucedió tal cual. Cuando él maldice la higuera se seca y se quiebra el sistema religioso de aquella época. Tiempo después, ahora en este tiempo, vemos el resurgimiento de nuevo de ese sistema religioso. Pero esa es la señal que Jesús ya la habló cuando dijo que la higuera iba otra vez su rama a reverdecer. Está hablando también de ese sistema. Por eso hoy tenemos sectas de anticristos. De nuevo se están levantando varios que están incitando al odio contra el cristianismo. Y todos ellos obviamente carecen de la revelación de Dios. Siguen dando vueltas en el desierto, como aquella generación que falló y que murió en el desierto. No pudieron poseer. Solamente dos personajes, dice la Biblia, lo lograron, que fue Josué y Caleb, porque había otro espíritu en ellos. Eran diferentes. Lo mismo pasa hoy.
tenemos un grupo de anticristos que no creen en Jesús y que se está incluso patrocinando plataformas como la de Leviatán, como la de Bredlev. Toda esta gente está pagada por gente de Israel, incluso de Shabbat, no sé si los ha escuchado usted, o Chabad, le dicen algunos, ¿verdad? De Estados Unidos, que ellos son antimesías, anticristos. Mientras rechazan a Jesús, ellos veneran las tumbas de los que para ellos fueron sus mesías en algún tiempo atrás, y ahora hasta casi idolatran sus tumbas, cosa muy contradictoria en ellos, ¿verdad? Porque se supone que si fueran parejos, entonces contra todos aquellos que se han nombrado mesías, obviamente ellos rechazarían, pero resulta que el odio está enfocado en Jesús. Por eso es que está más que claro y evidente que lo que ellos tienen es la influencia del anticristo. Jesucristo cumple, y cuando viene la primera vez viene a traer el tiempo de la salvación, pero resulta que no hubo arrepentimiento. Y en este acto profético Jesús sentencia a Jerusalén. Él habla de la higuera, la maldice, la higuera se seca, se termina con aquel sistema religioso de la época lleno de fariseos, escribas y gente que había pervertido la verdad, que había cerrado la llave del conocimiento, y se hace como una especie de reseteo espiritual. En el nuevo pacto se establecen las nuevas condiciones. Dios estipula que solamente a través de su Hijo puede ser la gente redimida para este nuevo pacto, y gracias a Dios la gente que ha conocido a Cristo ha recibido esa bendición, incluso están siendo transformados por el Espíritu Santo. La gente está dejando los pecados, la gente está abandonando la idolatría, está abandonando los vicios, las adicciones, la brujería, la hechicería. La gente está siendo liberada, está siendo sanada gracias al Evangelio de Jesús. Esa es la evidencia más grande, y sobre todo que están siendo llevados a la palabra de Dios, volver a los preceptos, ¿verdad? A lo que para Dios es agradable. La gente del mundo cristiano está santificándose. Esa es la muestra de que el Evangelio está trascendiendo los tiempos y que el nuevo pacto se inauguró hace 2022 años. ¿Qué va a pasar? Viene la segunda venida, tal y como lo dijo Jesús. Daniel 7:13. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Venía entre las nubes. Las sectas tratan de ocultar esto y dicen que cuando dicen nubes es velocidad. Eso es falso, obviamente eso es ridículo. Ahí no está hablando de eso. Esta gente endemoniada, estos rabinos que ni papeles tienen, endemoniados, tratan de esconder lo que ahí dice, pero no pueden sostenerse. Por eso dice aquí: en las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que se dirigió al anciano de días. Ahí vemos la figura del Padre, y el anciano de días es Dios, y fue presentado ante él, ¿verdad? El versículo 14 dice: y le fue dado dominio, ojo, dominio, gloria. Dicen ellos que Dios no comparte su gloria con nadie, pero aquí estamos viendo que el mismo anciano de días le está otorgando al Mesías, que aquí es Jesús, le está dando dominio, gloria y reino. Esto es una visión que está teniendo Daniel, donde él está viendo ese acto bastante significativo sobre el Mesías, porque estamos viendo cómo se cumple la escritura del Nuevo Testamento. Entonces dice: y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, o sea que no viene por un pueblo. Esa idea supremacista que esperan algunos de Israel, por ejemplo los sionistas, que ellos quieren un tipo de Mesías militar, líder mundial, que va a traer paz al Medio Oriente y que va a levantar a Israel, una cosa así como supremacista solamente, y donde las naciones son como los niños pequeños, son como ciudadanos de segunda categoría. Ese no es el Mesías de la Biblia. Ese es un Mesías creado de su mente. Por eso es que el falso Mesías que ellos esperan va a cumplir las características que ellos piden, y eso ya está profetizado. Por eso ese falso Mesías, que es el anticristo, es el que los va a liderar, porque eso es lo que ellos están pidiendo a gritos. Por eso es que vemos aquí la diferencia entre el verdadero Mesías y el Mesías que ellos han inventado, sacando de contexto incluso las profecías mismas, que te he de decir que las profecías se contradicen las que ellos usan, porque por ejemplo ellos hablan de las tribus que están volviendo a Israel,
Pero Malaquías 3:3 dice que Jesús es el que se va a sentar a seleccionar, que realmente Él va a purificar y va a escoger lo verdadero y la escoria la va a quitar. La escoria representa a los falsos judíos, los que dicen ser judíos y no lo son. Las tribus falsas, hicimos un video de las tribus falsas, por eso es que lo que ellos están diciendo no se puede sostener con la Biblia. Eso es una creación política, económica. Al final del camino vemos que ellos mismos no saben qué Mesías quieren. Como Dios no está para cumplir caprichos aquí, sino que Dios está para hacer su voluntad, establece el nuevo pacto y las condiciones del nuevo pacto. Porque recuérdese usted que quien pone las reglas para el nuevo pacto no es el hombre, es Dios mismo. Él dice cómo y cuáles son las condiciones. Ahora tenemos claro cuáles son las condiciones. Bendito Dios que prevaleció el Nuevo Testamento y que no quedó en las manos de los judíos porque ellos lo hubieran destruido, así como han querido destruir toda la evidencia de Jesucristo a través de la historia, incluso en su mismo Talmud, han querido esconder al Mesías, pero no les funciona la estrategia porque Dios ha permitido que se dé a conocer al mundo su palabra en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que más les duele a ellos, que no pueden ya hacer nada. Perdieron ya la capacidad de manipular, los colmillos de la serpiente ya se los botaron, así que ya no pueden inyectar su veneno. Están dándole vueltas en el desierto a sus ideas, pero no logran aterrizar. Por eso los vemos llorando en el muro de los lamentos, pidiendo Mesías, como si fuera el niño caprichudo. Pero realmente lo que deberían estar haciendo es arrepintiéndose porque Israel está castigado. Eso todos lo sabemos. Ahora, Daniel 7:14 dice que le va a venir de todos los pueblos, naciones y lenguas y le servirán. No solo le van a servir los de Israel. Seremos un solo pueblo para Dios. Y en ese pueblo se involucran a todas las naciones y también al remanente de Israel, porque hay un remanente que Dios viene por él, no por todo, es un remanente solamente. Obviamente son los que van a reconocer al Mesías, porque aquí estamos viendo que ellos también le sirven. Por eso dice ahí, y de todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Quiere decir que no solo van a servir unos cuantos, van a servir de todas las lenguas, pueblos y naciones. Ahí no hay supremacía. Ahí si usted analiza, no está hablando de que un pueblo va a ser mayor que otro y nosotros vamos a ir detrás de ellos porque ellos son los mayores. No, aquí dice que de todos los pueblos y naciones. Por eso es que la visión de Dios no está enfocada en un pueblo que fue prostituto, que adulteró, que hizo abominación. O sea, Dios ya, ese pacto quedó roto. Las condiciones cambiaron. Por eso dice la Escritura que los profetas y la ley llegan hasta Juan el Bautista. Desde entonces es predicado el Evangelio. Las condiciones cambian porque es otro pacto. No es como el que se hizo con los padres, dice ahí, sino que este es nuevo. Ya empezó. Ojo, ellos mencionan algunas cosas, pero yo quiero explicar algo bien interesante. El nuevo pacto empezó. Y acuérdense que cuando empieza un pacto, Dios siempre da un tiempo para que ese pacto se ejecute. Por eso es que el pacto de la gracia ya comenzó, pero hace falta que se cumpla, que haya un cumplimiento cabal y exacto de toda la profecía, pero ya estamos en una etapa. Por ejemplo, es un pacto de gracia. Hoy somos salvos por gracia. Y esto es por medio de la fe, no es don de nosotros, es don de Dios. Por eso es que el nuevo pacto es mejor que el antiguo, porque aquí Dios ha tenido misericordia y Dios se ha dado cuenta que el hombre por sí mismo no puede cambiar, necesita ayuda. Por eso hubo una intervención divina. Jesucristo inaugura el nuevo pacto y por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es don nuestro, sino que es un regalo de Dios. Por eso hoy el mundo puede ser perdonado gracias a la misericordia de Dios y la expresión de su amor a través de enviar a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué maravilloso! Cuando vemos Daniel 7, entonces vemos que su dominio, vemos que no es el Mesías político, no es el Mesías solamente sacerdotal, no es el Mesías para venir a cumplir los caprichos de unos cuantos, no. Vemos a un Mesías donde involucra a todas las naciones, a todas las lenguas, para que le sirvan.